Bienvenidas, mis queridas mamás, a este su espacio Ser Madre, Ser Tú, un espacio creado desde lo más profundo de mi corazón con mucho cariño y amor para todas ustedes que, al igual que yo, son mamás y en muchas ocasiones nos hemos sentido perdidas, nos hemos sentido que no sabemos qué es este camino de la maternidad y todos los procesos que trae consigo. Entonces, desde mi experiencia como mamá, como coach ontológico, sistémico y de autoestima, aquí te comparto con mucho amor lo que me ha funcionado a mí, parte de mi historia, de mi proceso como mamá y espero que te sirva de gran ayuda. Hoy vamos con un tema que me gusta mucho, sobre todo para esas mamis que están embarazadas, que aún no tienen hijos. Sería súper interesante que vieran este video para que desde ahora hagan conciencia y se preparen para este camino que va a comenzar muy pronto para ustedes. Y por supuesto, para las que ya tenemos a nuestros hijos nacidos, comenzar con estas 5 cosas que me hubiese gustado saber antes de ser mamá. Hay muchas cosas que nos dicen, pero estas 5 cosas puntuales nadie me las dijo y me hubiese gustado saber estas 5 cositas. Entonces, sé que a lo mejor tú también, así que vamos a comenzar con esta primera cosa que me hubiese gustado saber. No todo el tiempo vas a estar bien y eso no te hace mala mamá. Te cuentan que la maternidad es hermosa, que es lo mejor que te va a pasar en tu vida, que es el amor más grande del mundo, que el amor por nuestros hijos se asemeja al amor que Dios tiene con nosotros, que es lo más parecido. Y sí, todo eso es cierto. Pero nadie te dice lo agotada que vas a estar, nadie te dice que en algún punto tú quieres dejar a tus hijos botados y te quieres ir y desaparecer, nadie te cuenta las noches sin dormir, nadie te cuenta que no te va a dar tiempo ni siquiera a maquillarte o de ponerte algo bonito. Nadie te cuenta que van a haber días que simplemente quieres dormir y ya y que nadie te moleste. Nadie te cuenta esa parte. Pero tampoco te dicen que si esto te sucede, que evidentemente es parte del proceso, no te hace mala mamá. Porque estamos muy acostumbradas a juzgarnos y a que una mínima cosa que dejamos de hacer por nuestros hijos, inmediatamente somos unas malas mamás. Entonces, me hubiese encantado saber esto antes de ser mamá, porque en muchas ocasiones, al sentirme así, sentí culpa por no ser o por no estar al 100% para mi hija. La segunda cosa que me hubiese gustado saber antes de ser mamá es que la maternidad me iba a llevar a encontrarme con mi infancia. Y es que en el momento que nos convertimos en mamás, nos vemos reflejadas o nuestra niña interior se ve reflejada en esos hijos que tenemos. Entonces, jamás me imaginé que eso iba a pasar, o sea, jamás me imaginé que el proceso de la maternidad me iba a llevar a mi infancia y a trabajar esas heridas del pasado que estaban dormidas allí, que no las había tocado antes a profundidad, porque sí había tenido un trabajo y un desarrollo personal anteriormente, pero nunca como el que tuve después de ser mamá. Incluso años después de ser mamá, porque ni siquiera fue al principio. Al principio simplemente estaba confundida y no sabía qué estaba pasando en mi mundo. Pero ya después de algunos años es que me doy cuenta de que todo el origen de lo que yo estaba sintiendo estaba en mi propia infancia. Y que si no me hubiese convertido en mamá, quizás no hubiese atravesado ese proceso por el cual pasé. Entonces me hubiese encantado saber que la maternidad no comenzaba cuando teníamos a nuestros hijos. Comenzaba en nuestra infancia, viendo esas heridas del pasado y trabajando en ellas. Tercera cosa que me hubiese encantado saber antes de ser mamá, y es que no lo tienes que hacer todo solo. Me hubiese encantado saber y quitarme ese peso de encima que se puede o que se debe, mejor dicho, maternar en tribu y que no tenía que hacerlo yo absolutamente todo sola, que podía delegar tareas y funciones en cuanto a mi maternidad y los primeros 6 meses, incluso hasta el primer año de mi hija, pero más que todos esos primeros 6 meses, intenté ser un pulpo. Y intenté solucionar yo todas las cosas de mi hija. ¿Y saben qué? Eso me agotó más de lo que ya estaba. O sea, si en las malas noches, el no comer a mis horas, el descuidarme tanto a mí por la demanda de un bebé, me tenía agotada.
pues eso me agotó más. Intentar hacerlo todo sola me agotó muchísimo más. Entonces, sí, por eso les dije que este video era especial para las que todavía no son mamás. Si estás embarazada, desde ahora te digo, no lo tienes que hacer todo sola. Puedes pedir ayuda, puedes pedir apoyo y eso no te hace mala mamá tampoco. Al contrario, vas a estar mucho más tranquila, vas a disfrutar más el proceso y no te vas a saturar ni agotar tanto como por ejemplo me pasó a mí. La cuarta cosa que me hubiese gustado saber antes de ser mamá es que vas a cambiar y eso es también. No vas a ser la misma mujer que eras antes. En los primeros meses de mi maternidad, yo sentía que debía ser la misma de antes y extrañaba esa Francia que yo era antes de ser mamá y la quería traer a fuerza a este presente y eso era imposible y eso también fue muy agotador para mí porque jamás vas a ser la misma. La maternidad es un proceso completamente de transformación y que si no aceptamos esa parte de cambio que hay en nosotras, evidentemente nos va a agotar querer ser esa versión que éramos antes y que ahora ya no somos. Entonces, vas a cambiar y eso está absolutamente bien y no pasa absolutamente nada. Así que eso también me hubiese gustado saber antes de ser mamá. Y la quinta y última cosa que me hubiese gustado saber antes de ser mamá es que criar con amor empieza por amarte a ti misma y que el amor propio es una parte fundamental de la maternidad, porque nadie puede dar lo que no tiene. Si no comenzamos por nosotras mismas, si no comenzamos cuidándonos, dándonos ese amor que necesitamos, no vamos a poder hacerlo con nuestros hijos ni vamos a ser la mejor versión. Siempre nos han vendido la idea de la supermamá que hace absolutamente todo, que se sacrifica por sus hijos y no hace nada por ella. Y nada más alejado de la realidad, porque no va a haber, las mamás no van a ver su mejor versión cuando no se autocuidan y cuando no se dan amor propio, que cuando sí lo hacen y luego van y lo hacen con sus hijos. Es un acto totalmente de amor incondicional. Entonces, eso también me hubiese gustado saber antes de ser mamá, porque por muchos meses, en los primeros meses de mi maternidad, también me abandoné y pensaba que ya yo no tenía espacio en este proceso. Pensaba que lo único que importaba era mi hija y realmente lo más importante era yo, porque si yo no comenzaba por mí, no iba a poder ser mi mejor versión para ella. Entonces, espero que les haya gustado este video y ya saben, nos vemos la semana que viene. Suscríbanse al canal, síganme en todas mis redes para que no se pierdan de absolutamente nada. Vienen cosas nuevas para ustedes, así que no se pierdan de absolutamente nada. Nos vemos la próxima semana.